Como nosotros hacemos programas de libros y hablamos con los escritores y los autores hace tiempo, nos llegan las novedades editoriales. Me llegó un libro que, viste, pues se escribe sobre Milei hoy en Argentina, afuera, de todo tipo. Yo no conocía al autor, Alberto Mayol. Él es chileno, pero vive en este momento en España. Y escribió un libro que se llama El fenómeno Milei. El desafío del primer gobierno anarcocapitalista de la historia. Me resultó muy singular, porque aparte de las cuestiones teóricas que pone Mayol, es una muy buena pluma. Tiene definiciones de Milei que son espectaculares. Cuando lo define, cuando lo pinta, lo define medio como una bestia darwiniana. Y además, Alberto Mayol es un personaje para mí muy singular, porque él es investigador del Instituto Universitario Ortega Marañón de Madrid. Pero además es autor de óperas. Ah, mira, en particular. Ha estrenado óperas. Tiene talentos múltiples entonces. Claro, en la Ópera Nacional de Chile, en la Bienal de Venecia, etcétera. Así que bueno, muy interesante Alberto Mayol. Alberto, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, Alberto. ¿Desde dónde hablamos? Estoy en España en este momento. ¿En Madrid? Estoy viviendo acá. Sí, así es. Con toda la euforia del triunfo ayer, Alberto. Uf, imagínate. Imagínate. Andaba justo por Chamberí y ahí se llena de gente en la plaza, que se yo, era una locura, así que ya el domingo, imagínate lo que va a hacer eso. Claro, yo le decía acá a mi compañera, que es mendocina, pero también es española, le digo, ustedes los españoles pueden tener la Eurocopa el domingo y puede ganar Carlitos Alcaraz en Wimbledon, así que van a tener doble fiesta, ¿no? No, claro, no, sí, es una cosa de loco. Se lo toman con tranquilidad en todo caso. Sí. Se lo toman con bastante tranquilidad, sí. Nosotros en América Latina sería un colapso nacional, una combinación de ese tipo. Tal cual, Claro. es verdad. Bueno, tienen un par de tenistas chilenos que están andando muy bien en el circuito, Alberto. Sí, surgió una generación que está empezando a mostrar algo. Vamos a ver hasta dónde llegan, porque Claro. esas generaciones que tenían Chile y Argentina, que estuvieron varios ahí metidos en los 10 Sí. primeros, hace rato no se nos dan. No se nos dan. Alberto, ya vamos a ir al fenómeno político, pero te pregunto como autor de ópera, porque ayer hizo una cosa, bueno, vos lo has estudiado bien, este fenómeno raro que es Milei. Ayer dijo, después de un acto patrio, un desfile, dijo, tengo 20 minutos, mándenme mensajes por Twitter. Dice, dialogó, curiosamente, esas cosas que hacen Trump y él nada más. Y la gente le hizo preguntas, y alguien le preguntó cuál era su ópera preferida. Se lo preguntó a un autor de ópera y dijo Milei, Lucia de Lammermoor. Es una ópera de Gaetano Donizetti. ¿Lo pinta Milei esa ópera, Alberto? No, yo creo que los gustos que él tiene son gustos bastante clásicos. Donizetti efectivamente es una ópera bastante influyente en su época. Habrá que decir que, de hecho, el himno nacional de Chile y el de Uruguay medio que copian y plagian una ópera de Donizetti. Así que, qué bárbaro. entonces, pero efectivamente a él le gusta la ópera, pero él es un personaje de ópera distinto. Él es más de ópera bufa o de ópera macabra. Es una ópera más contemporánea. Podría tener algo de Don Giovanni en todo caso. Cierto. Entonces, una cosa más simpática, pero trágica también, porque estas cosas las combina bien Milei. A él le gustan las cosas más normales, más tradicionales, pero la verdad es que su impronta es un poco más complicada o, desde el punto de vista humorístico, también más simple. Claro, claro. Bueno, yo ponía, porque leyendo tu libro, yo ahora acabo de hacer una cita en algunas citas tuyas de Twitter. Vos sobre el final del libro haces una cita que me lleva mucho a una linda entrevista que hice hace poco con Martín Gurri, el cubano, que es La rebelión del público, que dice más o menos parecido a lo que decís vos. Vos decís, he aquí el magma que recorre el mundo, es el malestar social, la energía disruptiva de una sociedad que se revela en contra de la verticalidad del poder porque no entiende para qué sirve. El mensaje del poder no es comprensible, no es traducible. Bueno, eso es lo que está ocurriendo hoy en el mundo, ¿no, Alberto? Claro, lo que pasa con Javier Milei en otros países se manifiesta, pero de otras maneras. Claro. No se manifiesta en forma de una persona, porque es muy raro que una persona sea capaz de alguna manera simbolizar este proceso disruptivo.
Es muy extraño que un líder político tenga estos niveles de disrupción, de energía desbocada. Como es tan extraño eso, en general, esto aparece de otras maneras, aparece en formas de grandes protestas, aparece en formas de crisis de nacionalismos, aparece de otras maneras. Y de pronto, en el caso argentino, emergió una solución con un liderazgo, entre comillas. Digo, entre comillas, es un liderazgo que lo que te ofrece es la destrucción. Javier Milei en rigor no ha dicho nada de qué viene después de la destrucción. Claro. Lo que él ha dicho, y él mismo lo dice, yo soy el destructor de mundos, su discurso es completamente apocalíptico, y en ese sentido entonces el malestar social es un fenómeno que en general se entiende mal. La gente piensa que el malestar porque hay pobreza, porque hay desigualdad, por supuesto son parte de la mixtura que está alrededor del malestar social, pero lo fundamental del malestar social es cuando uno como ciudadano no entiende para qué sirve la existencia de un sistema político, para qué sirve la existencia de instituciones, para qué existe el Estado. Cuando uno no entiende eso, en ese momento estamos en el corazón del malestar social y frente a eso tienes que producir respuestas. Y una de las respuestas que se produjo en el mundo es la de Javier Milei en Argentina, que a su vez él entiende que su respuesta no es precisamente muy gubernamental y por eso apuesta esta idea de viajar por el mundo con este mensaje, porque siente que es lo que él puede hacer. En realidad, él no tiene ningún interés ni cree que tenga la capacidad probablemente de estar sentado en el sillón presidencial y desde allí mandatar. De hecho, no es lo que está haciendo. Lo que está haciendo es una agenda extraña en ese sentido. Vos ponés una metáfora haces todo como un cuentito diciendo que un piloto que va a buscar trabajo y le preguntan, bueno, ¿y usted qué dice? Y dice el piloto, no, yo odio volar, odio a los pilotos, odio todo, y a su vez tiene que ir a volar. Bueno, Milei es lo mismo, odia el Estado, quiere destruir el Estado, pero hoy es jefe del Estado. Es una contradicción, no sé si es salvable esa contradicción. Esa contradicción, cada vez que ha habido instantes, porque ha sido así en la historia, instantes de gobiernos anarquistas, hasta ahora los gobiernos anarquistas que han existido en la historia de distintos países siempre han sido gobiernos de izquierda, ¿no? Y nunca ha habido un gobierno anarcocapitalista, pero efectivamente hasta hoy la característica central de todo gobierno anarquista ha sido su inestabilidad, su escasa duración, porque no se puede evitar esa contradicción, como justamente un momento en el cual hay que vaciar el sistema político, hay que vaciar las instituciones. La pregunta es qué vendrá después, la pregunta es qué pasa cuando se cumplan 15, 18 meses de gobierno y la ciudadanía empieza a decir, bueno, pero elegimos presidente y queremos que el presidente tenga un programa de trabajo. Y Javier Milei, probablemente todo el gobierno de Milei esté disponible para un gobierno más normal, un gobierno con un Estado pequeño, pero no extremadamente pequeño. Y lo más probable es que Milei siga insistiendo en su profecía, porque él tiene como un afán profético y no un afán gubernamental. Él es más un profeta que un presidente. Y en ese afán profético va a querer probablemente implementar esto que es el primer gobierno anarcocapitalista de la historia, porque además es un hombre que le gustan los récords, que quiere batir todos los récords, y entonces va a querer tener el privilegio de ser el gobierno anarcocapitalista real. Y yo creo que eso va a ser la gran contradicción interna que va a vivir ese gobierno. Ahora, más allá de que sea el rótulo, ese primer gobierno anarcocapitalista de la historia, Milei atrae mucho internacionalmente, atrae desde Elon Musk a ustedes. Vos sos un catedrático chileno que vive en España, que investiga en Madrid y se pone a escribir un libro sobre la Argentina porque te atrae la figura de Milei. ¿Qué es lo más atractivo de Milei desde el punto de vista internacional? ¿Atrae como figura, como un personaje bizarro, como político, como qué? A ver, yo creo que hay ciertos nombres por los cuales uno puede decir que pasa el proceso contemporáneo. Ajá. No son muchos los líderes. Yo no puedo decir que Biden cumpla un rol histórico en el proceso contemporáneo, más allá de que sea el presidente de Estados Unidos. No es que yo para pintar el óleo de la época, yo no necesito a Biden, por ejemplo.
Claro. A mí me sirve para pintar el óleo de esta época, me sirve un poco de Trump, menos ya, un poco. Me sirve, sí, Xi Jinping, me sirve, sí, Vladimir Putin, me sirve Zelensky, y me sirve en América Latina Javier Milei y Nayib Bukele, por ejemplo. Claro. Y en el mundo empresarial me sirve ya mucho menos los Zuckerberg, me sirve muchísimo más Elon Musk. Entonces, uno de los nombres, de los 10 nombres por los cuales pasa este proceso mundial, te pongo un ejemplo. Javier Milei tiene esta obsesión contra los impuestos, ¿no? Sí. Pero estamos en un mundo en que esa obsesión contra los impuestos es materialmente existente. O sea, hay todo un movimiento de las grandes fortunas para evitar los impuestos. Hay un conjunto de plataformas digitales que usamos todos los días, que nunca nos hemos preguntado a dónde pagan impuestos. Algunas no pagan impuestos, otras van y licitan sus impuestos a un solo país en el mundo y deciden dónde pagar y cuánto van a pagar, en el fondo, y hacen su actividad en distintos países en los cuales su relación legal con ese país es cero. Entonces, ya es posible ese mundo en el cual, donde hay ciertos actores que están por sobre la estructura tributaria. Y Milei viene a decirnos, no, ese es un mundo de héroes, porque el impuesto es un robo. Bueno, la verdad es que, de alguna manera, hay mucha gente que empieza a considerar que eso es así y que no entiende para qué existen los impuestos, aunque salga a la calle, como yo veo aquí en España, por ejemplo, veo mucha gente que joven, que está viendo con sospecha los impuestos, cuando este es un país donde los impuestos tú los ves por todas partes. Hay países donde tú caminas por la calle y no ves los impuestos. Bueno, aquí tú los ves. Vos das una imagen que es muy fuerte. Milei llegó a elogiar al Capone porque digamos, evadía el fisco. Claro, exactamente. Y él entonces considera héroes aquellos que son capaces de salirse. Y nunca nos tendrá que demostrar cómo se logra que entonces la construcción de las calles, las luminarias de cada vez que por la noche, puedan funcionar con un mercado, no con un mercado donde el municipio, el ayuntamiento licita, sino que un mercado previamente tal, donde alguien construye eso y es capaz de cobrarle a la gente que lo usa cotidianamente. Es muy difícil y tendrá que demostrar si el mercado puede llegar tan lejos. Si no, entonces va a tener que vivir una experiencia compleja, que es reconocer que el Estado sirve para algo. Claro. Alberto, buen día. Planteando lo que decías al principio de ese magma que es hoy el movimiento social, con ese descontento generalizado que se ve en las sociedades en general y que están cuestionando el orden establecido tal como lo conocemos ahora, que en general está asociado a las democracias, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que vos, como analista, ves hacia futuro? O sea, ¿dónde puede desembocar todo esto? Más allá de estos fenómenos como la extrema derecha, los fenómenos, los Milei y demás, ¿hacia dónde crees que la sociedad se va a decantar después de todo esto? Porque creemos que las democracias son el mejor modo de vivir hasta ahora. Y completo la pregunta, porque la mayoría coincide que la democracia liberal está en crisis. Claro. ¿Hacia dónde va? Sí, la verdad, a ver, evidentemente no solo está en crisis la democracia liberal como concepto y como operación, también está en crisis en realidad gran parte de nuestros valores occidentales. Hoy día tenemos también un gran movimiento creciente de población que considera que es igual pensar que existieron los dinosaurios o pensar que esto fue una aparición creacionista donde el universo apareció de una sola vez, creado por Dios. Estamos hablando de que eso puede ocurrir no solo marginalmente, sino que puede ser, o sea, hoy día en Estados Unidos, el país que administra de alguna manera la cultura occidental, la civilización occidental, el 60% de la población no cree en la evolución de las especies. Entonces tú dices, bueno, efectivamente hay una crisis de concepto civilizatoria, hay una crisis que se traduce
en que cada vez la gente dice, bueno, la democracia parece que no funciona, y si el gobierno es un poco autoritario, más que un poco autoritario, pero hace lo que tiene que hacer, bueno, que así sea. Empiezan a aparecer un conjunto de miradas, de perspectivas, y la verdad es que, por ejemplo, Milei es un caso interesante porque es un caso disruptivo, pero que viene a defender de alguna manera en su discurso al occidente político. Hago la distinción entre el occidente político, que son el conjunto de países occidentales, con el occidente cultural, que son los valores y principios de la civilización occidental. Entonces, claro, viene a defender de manera acrítica, sin ninguna revisión, el dominio norteamericano. Se establece una asociación sin límites con el proyecto de Israel, en fin, eso lo toma como, pero una caricatura de un apoyo a Occidente, porque gran parte de su discurso niega fundamentos esenciales del desarrollo de nuestra civilización. Claro. El aparato de Estado, evidentemente es un desarrollo civilizatorio muy importante, la democracia es un desarrollo muy importante, los derechos humanos es algo muy importante. Todo eso él lo minimiza y se queda en el fondo con este Dios de nuestra época, que no es otra cosa, que es el dinero. Ahora, Alberto, ¿por qué los indignados que están contra las élites o contra digamos las jerarquías, como dice Gurri, se van hacia los extremos? ¿Por qué en algunos casos, por ejemplo, se van hacia la derecha? Suponete Donald Trump, Bolsonaro, Meloni, Le Pen, y en otros lados se va a la izquierda, como ahora los franceses acaban de votar una izquierda más extrema, en Chile fue hacia Boris, después hay un reflujo también hacia la derecha. ¿Qué hace que la sociedad vire hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Qué lo determina? A ver, lo que determina es que la población que vota, los que definen las elecciones son personas que sencillamente dicen, esto no funcionó, voy a probar otra cosa. No están pensando en si son extremos o no son extremos. Lo que pasa es que las soluciones no han sido viables. El gran desafío de nuestra época, desde la caída de la Unión Soviética, había un gran proyecto centrado en la libertad y otro gran proyecto centrado en la igualdad. Y había que sintetizar ambas cosas. De alguna manera los países tenían que transitar a eso que llamamos estados de bienestar exitosamente. Y eso no resultó exitosamente, porque en los países que no habían llegado al estado de bienestar se sigue sin llegar a esa síntesis, y porque en los países que llegaron al estado de bienestar empezó a ocurrir dos fenómenos. Uno, la complejidad de mantener esa administración con las exigencias de las migraciones, por ejemplo, pero además se enfrentan a que el ciudadano que habita en un lugar con muchos derechos, cuando le ofrecen un derecho más, ya no le parece tan espectacular como para apoyar todo lo que hay alrededor por eso. Cuando tú estás apremiado por las circunstancias y te aparece un derecho a una pensión digna, tú dices, bueno, qué maravilla, esto es muy importante. Pero cuando tú ya tienes varios derechos, el valor de cada conquista social posterior es cada vez menos, y tú empiezas a sentir que de alguna manera en los tributos que pagaste tal vez eran demasiados. Entonces se empieza a corroer esto, y la sensación de que además no hay una capacidad, una fortaleza para defender estos proyectos en términos de las ideas, y una cierta responsabilidad de entender hasta dónde estás defendiendo algo que vale la pena que siga existiendo. Esa búsqueda de novedades intempestivas nos ha llevado por muchos sitios. En este caso, efectivamente, la aventura de Trump de alguna manera abrió una puerta histórica interesante, y una de esas salidas es Milei. Te hago la última pregunta, pues se me acaba el tiempo, Alberto. Estábamos analizando esta mañana, te saco un poco del fenómeno Milei. Hay un fenómeno muy fuerte que vos estás viviendo ahí en Europa con el tema de la inmigración. Sin embargo, cuando vemos los partidos de fútbol, sobre todo en América y ahora en Europa, por ejemplo, Francia votando a Le Pen porque es totalmente antiinmigrante, y las estrellas de Francia son todos negros, son equipos de raíz africana. España también, Yamal y Williams, los dos pibes que están arriba son de ascendencia africana. Pasa en Inglaterra, pasa en todos lados. El fútbol está como negando la ola racista que hay y antiinmigrante que hay en Europa. ¿Cómo entendés ese fenómeno?
Mira, bueno, y en el caso español además está el tema de la cantidad de vascos que hay en la selección, Sí. que juegan por España. Entonces, También, con claro. un fanatismo vasco, efectivamente, mira, el resultado de eso no es algo que tenga una decodificación clara. El fenómeno fundamental del malestar social tiene que ver con la confusión. Entonces, el problema es que esto, en vez de ayudar a decirle a la población, mire, esto es así, ¿por qué las personas no van a poder ir a trabajar a otro lugar si el capital, los inversionistas pueden moverse por el mundo como quieran? ¿Cómo va a ser que una persona no se pueda mover para buscar un empleo allí donde fueron justamente los capitales a generar empleo? Claro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué habría de ser así? Pero eso no se va a entender, ni se entiende porque el arribo de aquello es problemático, y es verdad que es problemático. Es cierto que es problemático. No es lo mismo, además, que lleguen efectivamente personas que comparten cultura, a los que cuando llegan personas que no comparten la misma cultura. Claro, y esa adaptación... Ese es el tema clave, claro. Claro, y no hemos sido capaces de generar esa articulación. Claro. La verdad es que la confusión que se produce. Entonces, claro, tú en la noche estás disfrutando el partido y estás celebrando con los hijos de los migrantes. Claro. Porque los hijos de los migrantes te hicieron feliz. Y al día siguiente, por la mañana, tú dices, bueno, pero ellos me bajan el precio del trabajo, ¿ya? Me perjudican, ocupan mi sistema de salud, ¿ya? Y vienen entonces a generar un estropicio en mi sistema educacional, en fin, todo eso, toda esa articulación, ¿cómo yo la integro? ¿Cómo yo como ciudadano, esto que es real, cómo yo lo integro? La crisis es que no somos capaces de integrar en nuestra mente, no somos capaces de integrar políticamente nada de esto. Claro. Mira, hay una ironía final, que esto es más espeluznante. En aquellos países donde hay más derechos para los migrantes se sienten menos reconocidos, menos integrados que en aquellos países donde no hay derechos para ellos. Te pongo un ejemplo. En Francia hay muchos más derechos para los hijos de migrantes, para los migrantes, reconocidos por el Estado, que en Estados Unidos. Pero tú no vas a encontrar en Estados Unidos un mexicano nacido en Estados Unidos que no se sienta norteamericano. Claro. Se siente norteamericano. ¿Ya? Y en Francia tú te vas a encontrar con el grueso de los hijos de migrantes nacidos en Francia que no se sienten franceses. Qué bárbaro, qué tema. Alberto, nos encantó tener tu libro, leer con vos, repasar muchos, no solo el tema Milei, sino el estado del mundo. Así que te mandamos un gran saludo de Mendoza. Un abrazo para Mendoza, me encanta, por supuesto, además somos casi lo mismo. Exactamente. Hasta otro momento, chao. Gracias, Alberto. Hasta luego. Muy bien. Muy interesante, Alberto Moyo, porque además de analista, él es chileno, vive y trabaja en España, en Madrid, además es libretista de ópera, qué sé yo, un tipo muy particular, y el libro que él ha escrito es muy, yo le aconsejo para entenderlo a Milei, se llama El fenómeno Milei, el desafío del primer gobierno anarcocapitalista de la historia. La hora en Niwil. 8:30 minutos. Todos los días, Niwil se siente. AM 680, FM 98.9 y en radioniwil.com.ar. Desde Mendoza, en la República Argentina.